señores. ¿Por qué no te pones esto? Venga, Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, donde no se puede hablar. Bueno, sois todos de la casa, entonces de nada vale que os intente presentar una novedad. Esto ya para vosotros es tan conocido como para mí. Empezando por quien me acompaña a la mesa, José Manuel Morado y María Esther. Casi estás aquí tantas veces como yo. Bien, en primer lugar, quiero agradecer a José Manuel este obsequio para la biblioteca del centro, que es Literatura, revista literaria asturiana del 28º día de los Yetres asturianos. Aquí hubo un acto muy bonito hace unos días, con este motivo. Echamos de menos a José Manuel y a María Esther como presidenta de la Asociación de Escritores. Yo seguro que estaba afuera. Seguro. Recuerdo que estuve en Santo Domingo. Y bueno, pues hoy nos traen otro acto muy bonito. Y voy a decir que nos presentan dos libros: Oviedo, libro abierto, y Mina de Palabras. Este es un título precioso, esto de Mina de Palabras es impresionante. Cosa que a mí, claro, hoy nos falta aquí pues el director de la mina, de una mina, como es Guillermo Laine, que se encuentra en Cartagena y no puede venir. Pero sí tenemos a José Manuel Morado García, escritor y profesor de literatura y miembro del número de la Academia de la Lengua Asturiana. No está Guillermo, como he dicho, pero sí tenemos a María Esther García López, presidenta de la Asociación de Escritores Asturianos. Y como ellos son los que tienen que hablar y decirnos lo interesante del tema, yo les cedo la palabra al que quiera hablar en primer lugar. No sé quién lo va a hacer. Pues venga. Desde el Euskadi también una antología que vais a hacer cosas al centro del que publicó el Parlamento de Mujeres. Aquí se lo voy a explicar. Buenas tardes. También, por supuesto. Voy a combinar castellano y asturiano. Algunas veces igual intento castellano y al asturiano, a la inversa. Pero así para que todo el mundo, en fin, esté a gusto, ¿no? Por decirlo de esa manera. Bueno, estoy encantado de estar en el Centro Asturiano. Yo me hubiera gustado estar el día de los Yetres, el 27 de abril pasado, pero a veces no funciona la coordinación. Y justo ese día tenía que estar en la presentación de un libro de una poeta que es además muy amiga. Y claro, a la misma hora, la librería Rafael Alberti, el Centro Asturiano, en fin, esas cosas que a veces ocurren, ¿no? Bueno, en este caso, cuando Esther se puso en contacto conmigo para hablarme de la posibilidad de presentar estos libros, pues bueno, yo con Esther estoy encantado de colaborar siempre, cuando puedo, pocas veces hasta el momento, pero bueno, seguro que habrá más. Luego, cuando me llegaron los libros y empecé a leerlos, me puse muy contento, porque tenemos aquí dos libros que curiosamente, voy a hacer una pequeñísima incursión biográfica mía, tienen que ver con mi biografía, porque mi madre es de la Cuenca Minera, por lo tanto de familia que tiene muchísimo que... Cuenca Minera del Nalón, exactamente. En el libro de la mina se reflejan situaciones, personajes, hechos que estoy acostumbrado desde crío a oír, porque a mí, aunque la familia no tuviese una vinculación directa con la mina, lógicamente en esa zona, ¿quién no vivía de alguna manera en relación con el trabajo de la mina? Ya bien fuese dentro o fuera. Los problemas que había en las minas, los accidentes, el risú, todo se vivía como si se fuera directamente minero. Y luego resulta que el libro de Oviedo, pues el libro de Oviedo es donde yo nací, donde yo me crié, con lo cual parece que lo hizo, no sé si lo hizo aposta o no, Esther, igual lo hizo aposta y yo pensé que era una pura casualidad. Bueno,
incursión biográfica aparte, recomiendo, que yo creo que es de lo que se trata cuando se presenta un libro, recomendarlo si es que realmente se está convencido de que vale la pena. En este caso yo no puedo recomendar uno, tengo que recomendar los dos, por lo siguiente. Son antologías. Y en estas antologías se está representando maneras de escribir, estilos, escritores que muchas veces tienen poco en común aunque sean asturianos. Porque, al fin y al cabo, el artista siempre tiene que tener libertad personal, estilo propio, voz propia. Y esto lo vemos en el libro de la Mina, Mina de Palabras, nombre precioso, como ya se ha dicho antes, y también en el libro de Oviedo. ¿Qué ocurre? Que al ser antologías tenemos aquí una nómina amplísima de autores. Si sumamos los de Oviedo más los de la Mina, tenemos ya un porcentaje muy representativo de los escritores que actualmente están en activo. Y antes en la sidrería le decía a Esther que se animen porque solo falta otro libro, el libro de la mar. Y de esa forma ya queda el círculo completo. Porque hay escritores en asturiano que también básicamente escriben en sus relaciones con la mar, ya bien sea desde fuera o bien sea dentro, porque forman parte de familia de pescadores, etcétera, etcétera. En fin, que tenemos dos libros realmente magníficos, que vale la pena que en una biblioteca estén los dos juntos, por lo que antes decía, porque es ya entonces una antología muy completa, muy completa. Hay autores muy conocidos, otros menos conocidos, lo cual no significa que sean peores, ni muchísimo menos, y también hay algún escritor que para mí es prácticamente nuevo, lo cual siempre también es un acicate para trabajar una antología, que te descubra a alguien nuevo, que no sean los de siempre. Todo esto está en la Mina de Palabras y en el libro de Oviedo, el libro Oviedo, libro abierto. Creo que el mejor homenaje que se puede hacer a un escritor no es hablar de él, eso siempre está bien si se habla bien, claro, que el mejor homenaje para un escritor es leer algún texto suyo, propio, porque puede servir de anticipo, puede servir de acicate, para que luego alguien se anime y diga, pues me gusta ese escritor, me gusta esa poeta, voy a leer algo más. Entonces, si hay tiempo, voy a leer un par de textos o tres textos de autores diferentes. No voy a leer el poema de Esther porque se lo va a leer ella, porque sería feísimo que yo le leyera mucho peor que ella su propio texto. Con lo cual, voy a leer en primer lugar un poema de Marisa López Diz que me llamó la atención porque es una escritora a la que yo tenía mucho más vinculada con el realismo, el costumbrismo, sobre todo de la zona del occidente de Asturias. Y aquí en este caso es un poema que lo llama además Oda a la Mina. Y me llamó mucho la atención. Entonces voy a intentar leerlo lo mejor posible para que la autora, si después se entera, no me mate, entre comillas. Oda a la Mina. Igual que un trozo de madera, como una silla, como un tejado, como un árbol, como una letanía de hojas secas, como la luz que sangran los inviernos, como el polvo reseco que envuelve a los planetas, como el cielo que asesinan las campanas, como el párpado imposible de la niebla, como el día, como el aire. Así también se ha resquebrajado la voz fría y desnuda de esta tierra, tiñendo de silencio la oscura cicatriz de la memoria, la desgarrada raíz que late entre las piedras. Has enterrado para siempre ese sudor amargo, de fatiga y luna llena. Bajo la sombra de tus muertos, bajo el exilio que dibujan las cigüeñas, pero has sabido
sobre todo, gritar, barrer el desamparo, incendiar el corazón de las tinieblas, curar el hambre, golpear conciencias, beber la hiel, escupir la rabia, enterrar el miedo y la vergüenza, abrir el corazón y las entrañas, levantarte, resucitar entre las ruinas y el espanto y seguir caminando sin que nada ni nadie te detenga. Tú, mi pan, mi casa, mi tierra. Este es el poema de Marisa López Diz, que creo que, bueno, que representa muy bien su punto de vista sobre lo que fue, sobre todo lo que fue el trabajo del minero. Y curiosamente, al lado, también a veces hay unas casualidades, al lado hay otro texto muy diferente que tiene también a la mina como referente, de una escritora joven que ya lleva una amplísima obra publicada, que es periodista también, Vanessa Gutiérrez. Y Vanessa Gutiérrez hace un diálogo chispeante, me parece, un diálogo vivo, y no quería renunciar a que lo conociese. El título es Razón histórica, y lleva una dedicatoria a M. Escudero, que recopiló las historias de muchos mineros asturianos, como esta que reproduzo y que tantas veces escuché contar a mi padre. Florento andaba todo el día pela mina con el caminante, que ya era como y llamaba al macho, en sin falar con los demás compañeros, y reburdiendo porque lo trataban muy mal en aquella mina. Ay, machín, otro día de morica, así no nos tragare la tierra. Otras veces, cuando escarrilaban los vagones y es llombaba para encarrilalos, mentes atronicaban las voces del capataz, él aguantaba callado hasta que después d'un cacho dicía ya al animal: venga, machín, tira, que tú y yo vamos a dar guerra hasta después de muertos. Y cumplieronlo. Entonces, un día, yendo los dos por una trinchera que estaba en riba de una explotación, la tierra abrió al pisar y tragólos. A Florento, al macho y a los vagones. Tragólos la tierra al final. Más de 30 metros de profundidad. Y para sacarlos tardaron más de 15 días. Revió, sí que costó. Mucho. Porque fixió falta vaciar al despile, posteando de muñeca, que mira que lle duro. Lo primero que toparon después de tantos días fueron los vagones. Y después de mucho trabajar, para retirarlos, acolumbraron al macho. Y Florento, y lo pregunten al capataz. Porque cuando lo vieron, lo primero que sacaron fue un brazo, que tuvieron a una mamposta para seguir desenterrándolo poco a poco, porque estaba la cosa muy complicada, y tenían que hacerlo con procuro. Pero al capataz provecía y quexábase de que estaban echando mucho tiempo en el rescate y perdiendo de volver a la explotación. Asina que púnsose muy bravo y remangoso a tirar el pel cuerpo, bravo y torpe, porque con los espadabanes que fixo, el brazo de Florento soltó de repente del madero, y calcó y nos hocicos una hostia a mano abierta tan grandísima que todavía debía estar corriendo. Pues esta es la visión de Vanessa, que además Vanessa es también de la cuenca minera, y de Urbies de Mieres. Sobre la mina, sobre el libro La mina de las palabras, podría falarse mucho, porque ya veis bien el grosor
y que hay una buena recopilación de autores. Pero es imposible en una presentación falar de todas las voces, falar de todos los registros que hay, y yo creo que no conviene tampoco leer demasiados textos. Esbillé dos, porque me parecía, dio la casualidad que presentaban dos visiones y dos estilos de escritura muy diferentes. Una más emotiva, más elesíaca, y la otra más irónica, pero también con el mismo fondo de emoción que la otra. Sobre Oviedo, libro abierto, ¿qué podemos decir? Pues que hay un libro, que hay una metáfora, y una metonimia de la ciudad, de Vetusta. Ya en el prólogo fala de ello. Oviedo es una ciudad literaria, por antonomasia, y una ciudad que tuvo grandes escritores, que fue tratada literariamente, no voy a repetir ahora lo que ya todos sabemos, y que sigue siéndolo, y que en este momento en Oviedo vive mucha gente en activo, que está trabajando literariamente. Entonces, de todos esos escritores, que hay muchos que me prestan, ¿cómo traducimos al castellano que me presten? Que me gustan, sí, pero queda un poco propio. Si decimos que me gusta, que me presten, lleva una carga de sentimiento, casi de víscera, de físico. Y entonces, del libro de Oviedo voy a leer solo un poema, porque Esther después va a leer otros. Voy a leer un poema que nos lleva a otra dimensión muy diferente, una dimensión urbana, el campo de San Francisco, que toda la gente de Oviedo, nadie dice el parque de San Francisco, siempre dijimos el campo de San Francisco. Bien, que tiene mucho que ver con la metafísica de la vida, con el sentimiento de pérdida, con el paso del tiempo, es decir, un poema universal, de alguna manera, o sin ninguna manera. El poema es de Agustín Alonso Vizcaya y el título El lenguaje de los árboles, y lleva debajo un subtítulo, entre paréntesis, Parque San Francisco, meditación. En esto se nota que el poeta no es de Oviedo, aunque sea de Avilés, porque pone parque. Bueno, del lenguaje secreto de los árboles he aprendido el murmullo del tiempo entre sus hojas, palabras mínimas que vibran con el paso silencioso de la vida. Entre ramas secas y vacías reconocí mi propia desnudez, la insignificancia, el desapego hacia tantas cosas. Y de la hojarasca, de las hojas marchitas y caídas, he alcanzado a ver la fugacidad de los momentos y también la resistencia. Hojas caídas como sueños y esperanzas, que darán savia nueva hacia otros horizontes. Resistencia, renacer continuamente. Bueno, pues es esto todo por mi parte, solo una invitación, convidarles a que en algún momento pues ojeen estos libros, se vayan quedando con algunos textos, se vayan quedando con algunos poemas, porque aquí hay de alguna manera la representación de un porcentaje muy importante de los escritores actuales, en asturiano y en castellano. Gracias. Bueno, antes de cederle el micrófono a Esther, quiero autocorregirme porque leí 28º día del 38º. Segundo, nuestro presidente se encuentra un poco lejos de aquí, tenemos en México, os envía un saludo bueno, era a los tres, en este caso lo repartís, estáis dos, os tocáis a más, pero lo hace extensivo a todos los presentes.
Él estaría encantado de estar aquí con vosotros, pero la distancia mata. Y entonces cedemos el micrófono a Malesté para que nos lea todo eso en el vale. Primero falo. Fala. Bueno, hablo. No, eso entendemos. Bueno, buenas tardes. Gracias sobre todo por venir a este acto, porque sé que hace mucho calor y que, bueno, pues cuesta un día desplazarse hasta aquí. Yo creo que no somos muchos, pero, en fin, somos amigos y elegidos, así que, por tanto, vayan estas palabras dedicadas a vosotros. Gracias a Volado por aceptar y presentar estas dos obras, porque como todos tenemos el tiempo y no se nos pasa, pero siempre tenemos cosas que hacer, pues cuando pedimos presentar un libro, yo sé lo que es y es un compromiso, hay que leerlos, mirarlos, no sé, pues profundizar un poco y entonces siempre es un compromiso y hay que hacer. Gracias por aceptarlo. Gracias Andrés, te saludo y también saludo desde aquí al presidente, aunque esté lejos. Gracias por acompañarnos, en otras ocasiones estuviste también, bueno, pues te lo agradezco mucho. Agradezco poder estar en este centro, como ya estuve otras veces y me encuentro muy a gusto. Y bueno, queríamos venir, ya se habló más veces de venir a presentar estos libros por parte de la Asociación de Escritores aquí, cuando salió la mina de palabras. Lo que pasa que, bueno, pues la asociación, como nos pasa a todas las asociaciones, no tiene mucho dinero y entonces el venir a Madrid pues supone pues eso, pues un viaje, un desplazamiento, el quedarse. Como esta vez yo tenía que venir y venimos con anticipación, pues digo, me gusta poder presentarlo en el Centro Asturiano y además dejar dos ejemplares aquí para la biblioteca, además de un libro que dejé ahí en la entrada, que editó este año la Consejería de Cultura con motivo del Día de las Letras Asturianas, que nos dedicó a las mujeres escritoras en asturiano, que se titula Pallabres Femenín Plural. Ahí pues hay 92 autoras, desde Josefa de Xovellanos hasta autoras muy mozas de Güey. Entonces creo que merece la pena pues son unos destinos cortos y un libro muy guapo, que lo dejé en la biblioteca. Y también, si alguno lo quisierais, en la consejería pues fue un ejemplar novenal que se puede conseguir, bueno, pues a través de Isabel os podíamos mandar alguno, ¿no? Y bueno, pues para dejar esto, yo creo que esto tiene que estar aquí también en la biblioteca del centro. Por otra parte, Guillermo Laín, a quien disculpo la asistencia porque, bueno, pues él quería venir, quería estar, él fue también el que me dijo, pues mira, teníamos que ir a presentar estos libros, yo ya lo teníamos de idea, pero bueno, las cosas a veces con tanto plazo de tiempo pues se complican y él está en Cartagena, tenía una conferencia en Carolina a las 5 y no podía ser, imposible, así que bueno, pues igualmente sentimos su presencia porque él también tiene aquí un mina de palabras, tiene un escrito al principio, otro de Yasmina, la alcaldesa de Castellón, que explica un poquitín de la mina de Arnao, y luego uno mío que explico cómo nació el libro y que brevemente os voy a decir. Me tenéis que perdonar porque tengo la voz fatal. Mina de palabras. Cuando se inaugura la mina de Arnao, que es una mina que va bajo el mar, porque se cerró en el año 1915 por inundaciones, hubo por 3 veces inundaciones, pues hubo inundaciones en 1903, en 1912 y en el 15, entonces ya se hubo que cerrar. La mina esta es la primera explotación que hay en España de carbón. Un monje hace una prospección allí en Arnao, concretamente a ver si lo digo, ayúdame Ernesto, ¿cómo se llama el sitio? En Arancés, y encuentra algo que arde. Primero el carbón era carbón vegetal. Entonces, eso fue en 1591, hay un documento bien conservado de 1591 donde, con permiso de Felipe II, explotan esa mina. Pasa el tiempo, no sé en todos esos siglos lo que pasa, pero en 1833 es cuando los belgas pues deciden explotar la mina de Arnao. Y como os digo, no me voy a extender mucho, se cierra en el 1915, pero es la única mina que va bajo el mar en España, el primer pozo vertical, y bueno, ahí pues nace también el ferrocarril, no Mataró, sino creo que es ese, no me quisiera confundir. Sí. Bueno, muchas cosas. Entonces,
Cuando desde el ayuntamiento se recupera el pozo, en el que tuvo muchísimo que ver Guillermo Laín, porque fue el que dirigió la restauración, y se abre el museo y se abre la mina, pues yo, como presidenta de la Asociación de Escritores y en aquel momento concejala de Cultura, quise ir a hacer un recital a aquel lugar tan emblemático, que es justo en la galería. Ahí la inauguró Ernesto Paredano con un concierto de música compuesto para eso precisamente, y luego nosotros fuimos a dar un recital allí en la mina. Entonces, resultó un recital guapísimo, y con los escritores participantes y alguno más después que se sumaron, porque todos estuvimos allí, pues se decidió hacer un libro, una antología. Tuvimos la suerte de que Asturiano de Cid se hizo eco de nuestra petición de subvención para poder llevarlo a cabo, y bueno, pues fue unos años después, que esto fue, estamos hablando, ya empezamos todo esto en 1913 y el libro sale en el 15, o sea que bueno, pues en ese tiempo se fragua y sale el libro. El libro tiene una particularidad, además, que tiene realidad aumentada. Con una aplicación del móvil, aquí se ve una galería de fotos con una música de fondo. Y en la página 3, lo dice aquí, pues aquí que está la foto del Castillete, también hay un fragmento de una película de cuando trajeron los restos de Pedro Menéndez a Avilés, que bueno, pues fueron a visitar a Arnau, fueron a visitar el Castillete y las escuelas de la Ave María. Y entonces, bueno, la película es mucho más larga, está muy bien conservada, es de 1924, es una película, pues claro, de las primeras que hay en aquella época, y está muy bien. Entonces tiene 1 minuto y medio el fragmento cuando ellos van a Arnau y aquí se puede ver. Y la particularidad de que siempre que esta foto, en cualquier sitio que esté, si nosotros con el móvil vamos a la foto, vamos a ver esa galería de fotos, que son fotos de la mina, y también luego la otra foto del Castillete, pues también cualquier sitio que esté, podemos ver ese fragmento de película con música de fondo también, que la música es la de un fragmentín, dura 1 hora y pico, pero es un fragmentín también de Ernesto Paredano. El libro está ilustrado con fotografías de distintos lugares, tiene mucho de Arnau, porque nació para Arnau, pero luego lo quisimos hacer extensivo a las minas de Asturias. Entonces hay fotos de Cangas de Narcea, hay fotos pues, de la cuenca, distintas fotografías de la cuenca que nos proporcionaron. Y luego esto es un libro literario, como bien dijo Volado, con textos literarios inspirados en la mina de Arnau y en otras minas, en lo que a un escritor le puede inspirar la mina. Yo creo que es una antología, como bien dijo, pues, importante y que merece la pena pues, tener a mano. Yo creo que fue un trabajo, pues, valga la redundancia, muy trabajoso, pero que vale la pena. Vale la pena. Hay incluso, bueno, hay distintos escritores, como bien decía, escritores más noveles y otros escritores consagrados. Incluso está Gamoneda aquí en la antología, ¿no? Como yo creo que de él no os voy a decir más nada, luego si me queréis preguntar alguna cosa, pues me la podéis preguntar. Y os voy a leer entonces uno de los poemas míos. Uno de los míos, bueno, cuando elige estas cosas, es un poema visual. Entonces, tampoco se presta demasiado para leerlo, tiene, pues, relaciona con distintas cosas de la mina, entonces, pues, tiene distintas formas, las letras subrayadas, tiene aliteraciones, cosas. Bueno, os voy a leer uno en castellano que lo titulo Tiempo Viejo. Está dedicado a un tío mío que murió en la mina, un tío político. Y aquí también hay unas fotos también cedidas de él, precisamente, y otros tíos que tengo que fueron mineros. Y entonces, a ver si lo veo bien, porque a los meus familiares mineros Celesto, Belarmino, Julio, Tino y Place. Tiempo viejo. Se marchita el tiempo, el camino negro, rutina, picando el carbón de los días, el carbón del tiempo, picando, picando, picando. El martillo viejo, el pico gastado, se marchita el tiempo, el dolor, el miedo, se marchita el tiempo. Porque el frío me hiela, porque el frío me quema, porque el sol no brilla, porque la negrura nubla los deseos. Aunque tú me abrigues,
se marchita el tiempo, y mis dedos negros, y mis ojos secos, el pico gastado, el martillo viejo. ¿Dónde están aquellos? ¿Dónde están los nuestros? ¿Dónde están las risas? ¿Dónde están los besos? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde están los cuentos? ¿Dónde están aquellos? ¿Dónde están los nuestros? Aunque tú me abrigues, se marchita el tiempo. Bueno, yo creo que como este ya es una muestra, ya queda así. El otro es visual, pues ya si algún día cuando lo queráis ojear, pues lo veis. Y bueno, pues como os digo, creo que son 32 escritores, creo que es una muestra importante. Y después Oviedo Libro Abierto, también hace de un recital. Todos los años participamos en la Feria del Libro de Oviedo, en el Libro Oviedo, y entonces nos pide un texto que esté relacionado con Oviedo y sus rincones. A la hora de escribir un texto, los escritores pues siempre, yo creo que nos inspiramos, pero no solo en un rincón, una cosa física, sino pues en el recuerdo, los sentimientos, el tiempo, las emociones. Yo lo digo ahí un poco en el prólogo, ¿no? Entonces, salen aquí distintos textos importantes relacionados con pues, lugares, hay textos dedicados a esculturas, a monumentos, y después pues esos sentimientos y recuerdos que nos traen de la ciudad de Oviedo, que es una ciudad, como bien decía, volado tan literaria, y que yo también lo digo aquí, de donde grandes escritores, que inspiró a grandes escritores, y todos no los voy a citar porque todos lo sabemos. Digo aquí, en esta obra literaria, Oviedo Libro Abierto, un grupo de autores pertenecientes a la Asociación de Escritores de Asturias se inspira en la ciudad y su entorno. Podréis disfrutar en esta obra de textos muy variados, tanto en prosa como en verso, textos unidos por un hilo conductor, la vinculación sentimental y literaria de sus autores con la ciudad de Oviedo, sus rincones y su idiosincrasia. Infancia, adolescencia, juventud, experiencias, vivencias y recuerdos en torno a esta capital que el tiempo va archivando en nuestro corazón. Emociones vividas en sus calles, a veces regadas por la lluvia, con luz de espejo, a veces sedientas y de color seco, calles cambiantes como la vida misma, calles por las que pasean la ilusión y el amor, la alegría y la tristeza, la incertidumbre, la esperanza, el miedo, la soledad. Calles y rincones que alimentan nuestras plumas, memoria dulce o amarga, memoria de nuestro ir y venir por el lugar donde nacimos o donde pasamos un tiempo que marcó nuestro trayecto. Bueno, pues eso es lo que vais a encontrar aquí. También hay poemas en verso y poemas en prosa. Concretamente, bueno, el mío, yo creo que estos ya están recogidos después en el libro este último que publiqué. Uno es mi examen de ingreso, no, el otro no, en el Instituto Alfonso II, resumido, porque aquí no podía ser tan largo. Y luego tengo uno que os voy a leer, dedicado a la lechera. Un poco de lloranza, un homenaje a la lechera, que es una figura que adornaba el paisaje asturiano y ahora pues ya fue desapareciendo. La lechera, la de antaño, la que pintó el pintor hay 1000 años, la saya hasta los pies, el pañuelo atado arriba, el mandil, deseos, esperanzas, cabila hecha cuentas al devalo, col cántaro lleno de ilusiones, de la aldea a la bicha calellando, todos los días el mismo recorrido, todos los días el mismo día, los caminos repetidos, árboles, pájaros, vacas cavilando, los grillos entonan el calor del verano. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me llamo? ¿Soy la lechera, la de siempre o la de antaño? La lechera veis soñando, el cántaro vertiendo proyectos, la lechera, la de antaño, la que baixa güey nayem por un atallo. Saltos de alegría, derramouse la ilusión camino abaixo. Será la mesma piedra, el mesmo camino, el mesmo cántaro. ¿Soy yo o soy la otra, la de antaño? Ilusiones que recuerdan los caminos, ilusiones que recuerdan los atallos, el paisaje, la esperanza. Ruxe, ruxe los cántaros. Destiñéronse los colores de los montes, el paisaje vi cambiando. Derramóse el aceite, los proyectos, los meus sueños. Un río de blancas ilusiones veí parar a la mar del desengaño.
soy la misma, la de Güell o la de ayer, la de antaño, la que pintó el pintor hay 1000 años. Bueno, la imagen de la lechera preside la plaza de Trascorrales, Ubió, donde una estatua del pintor Manolo Linares recuerda a su figura. Bueno, yo creo que... voy a deciros que sobre el libro de la mar que Volado nos sugiere, precisamente el otro día tuvimos una junta de la Junta de Escritores y tenemos una petición, van a hacer un homenaje a Severo Ochoa en Chuarca y entonces yo propuse como un posible tema la mar, porque él estaba muy relacionado con la mar y poder cantar a la mar y otras cosas relacionadas con Severo Ochoa, pero seguramente ese será el tema, así que habrá otros. Esperemos que podamos. Eso. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros y gracias otra vez al Centro Asturiano por acogernos una vez más y si queréis hacernos alguna pregunta sobre que hay cosas que a lo mejor pues, se nos escaparon. Este también está en este prólogo, escribo yo un prólogo y también lo prólogo al concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, que apostó costó trabajo, pero apostó por poder hacer una publicación, porque la cultura ya sabéis que siempre cuesta trabajo sacarla para adelante, no sé por qué, pero ella asigna. Así que agradecéis tanto a la Asturiana de Cine también y al concejal de Cultura de Ubieo que, bueno, pues nos escucharen a los escritores que fai falta, que yo creo que tenemos una forma de visibilizar lo que se fai en Asturias por escritores tanto nacidos como pues, afincados ahí en nuestra tierra. Muchísimas gracias. Bueno, veo que nadie se anima a preguntar. Hombre, sí. ¿Sí? Has nombrado a Manolo Linares, que es socio de esta casa. Ya, Y está en el... Me parece que está en el Supremo, ¿no? ¿En el Consejo Superior? Sí, Consejo Superior. Es probable. Es probable. Y Pero bueno, como está fuera, pues nunca la vemos por aquí. es muy amigo de años. sí, sí, muy apreciado por todos nosotros y Es siempre, estamos orgullosos de Asturias. hasta en la Argentina está apreciado. Bueno, yo no sé si en esta zona hay alguien que no domine el asturiano. No lo sé, no lo sé. Por aquí hay alguien que no sé... ¿Tú sabes lo que es el cheite, Ángel? Cheite. ¿Sabes lo que es el cheite? No. Bueno, Se para lo empezar toma es todo el día que para desayunar. nosotros decimos el cheite, allí se dice el cheite en masculino a la leche. Y hay muchas palabras que yo creo que no te has enterado, pero bueno. De la lechera. Bueno, en cualquier caso, las gracias a vosotros, por habernos regalado este tiempo breve en espacio, pero muy rico en intensidad, en lo que nos habéis dicho, ambos. Nos habéis dicho cosas muy interesantes. Y lo que sí es cierto que esto se merecería mucho más público, pero es lo que tenemos. Y el buen actor, cuando está en el escenario, no cuenta a los espectadores para interpretar con la mejor de las ganas. Y ellos, que son actores, vamos, actores intelectuales, vienen a demostrar lo que saben y lo demuestran con todas sus ganas, todos sus buenos deseos de complacer a los que estemos, a los 10 que estamos aquí. Bueno, pues gracias a todos y nada, que nos veamos muchas veces. Nada más quería invitar... Perdón. Quería que se me quedó invitaros a ir a ver la mina de Arnau, que es bueno, pues una cosa muy guapa de ver. Así que allí os esperamos en Castellón. Pepe ya la conoce. ¿O no? Sí, también. Sí, efectivamente la mina de Arnau es una joya, es una auténtica joya, además tiene un museo precioso, que es lástima que mucha gente no sabe ni qué es eso de la mina de Arnau. Vale la pena. El que no haya ido, que se tome la molestia, que no le va a parecer molestia después. Y nada, pues lo dicho, que nos vemos muchas veces. Muchas gracias. Bueno, creo que nos podemos emborrachar. Así que ahora abrirán la persiana y vamos a degustar un vino y seguir charlando. Muy bien. Y los libros están allí a la entrada. ¿De acuerdo? Pues venga.
parecen interesantes, muy interesantes. A Vanessa la conocemos porque lleva 2 años haciendo el panegírico de los galardonados con los horarios aquí en la Feria de Muestras de Asturias. Sí. Y espera seguir este año. Sí, ella Yo no he ido y... dice que mientras no se le impidan otras obligaciones, que allí está. No le había dicho nada, me dijo, ¿eh? ¿A que no han dicho nada todavía? Bueno, aquí esperamos a última hora para darle emoción. Pues se lo diremos, se lo diremos. No está dispuesta a venir, no hay ningún problema. Bueno, a venir no, ir a Gijón. Sí, la Gijón, sí. Pues no sé si muchos, pero yo desde luego los voy a leer con mucha atención. A ver si soy capaz de citar como vosotros. No, mira, y es que ella lo hace muy bien, ella escribe sus poemas y los lee muy bien, ¿no? Que normalmente no suele ser. El gran poeta no es un gran recitador. Muchas veces. Tú lo has leído magníficamente, porque esto, si no se lee así, no se le saca sustancia. Bueno, pues hoy 25 de 5. Pues muchas gracias a los dos por estos 3 ejemplares, 3 y otros de ¿de acuerdo? Pues nada. Vamos a tomar un vino y seguimos hablando. Bueno, vino un vaso de agua, ¿eh? Que sea.